Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en nuestra serie Escolarizar no es educar. Y estamos tratando de observar y analizar desde una perspectiva bíblica ese tema, el cual sin lugar a dudas es relevante para la iglesia en estos tiempos. Así que bienvenidos a nuestro episodio 229, pastor. 229. 229, así que bienvenidos, hermano Eddie, ¿cómo está usted? Todo bien, hermano Carlitos, contento por estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Es un gusto siempre, es un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Así que les damos la más cordial bienvenida para que puedan unirse a este diálogo, a esta conversación con nosotros. Hoy seguimos con la serie Escolarizar no es educar. Y hoy tenemos temazo, pastor. Hoy tenemos temazo que va a dar mucho de qué hablar, creo yo. Vamos a hablar de misiones, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de... Vamos a hablar de seminarios bíblicos también. Sí. Ajá. Porque el capítulo que nos presenta, que es capítulo 4 específicamente, pastor, del libro Escolarizar no es educar, de Darrell Miller, nos plantea una maravilla, queridos hermanos, de cómo hoy en día el cristianismo, sin lugar a dudas, pastor, el cristianismo como tal se ha encargado en sí mismo tal vez de desvirtuar o provocar aquello que llamamos la dicotomía de la educación, si queremos decirlo así, pastor. Sí. De la dicotomía de la educación, en donde separamos la revelación bíblica con la voluntad del Señor, la revelación bíblica, la revelación natural de lo que hacemos y la administración de esta tierra. Correcto. Entonces ahí creamos una dicotomía en donde separamos entonces, por ejemplo, el famoso, un concepto bien interesante que maneja ahí, por cierto, que es el análisis del autor indio, pastor, Mangalwadi, ¿cómo es? Mangalwadi. Mangalwadi. Un nombre un poco complicado, pero es un reconocido escritor indio. Y narra ejemplos maravillosos, pastor, de cómo y en lo personal, es una opinión personal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, pastor. Totalmente de acuerdo. En la historia se ha dado, la iglesia sacó a Dios de la naturaleza, del estudio natural, de la tecnología. Y es ahí pues donde hoy en día, pues desde las ciencias económicas, por ejemplo, por poner un ejemplo, desde la agricultura, por ejemplo, hemos sacado a Dios. Sí. Y es por eso que los principios que regulan la vida del ser humano no están presentes en la tecnología contemporánea. Sí. Entonces hay un análisis desde esa perspectiva y comenzando, pastor, desde un testimonio maravilloso que Bishan plantea sobre Guillermo Carey, famoso padre de las misiones modernas. Así es. Ajá. Un zapatero inglés, pastor. Es William Carey. Ajá, William Carey. Zapatero inglés, que hay una historia maravillosa, pues bautista, por cierto. Sí, cabal. Pero llega a la India y después de en la historia, ¿verdad? Usted se habla después de un seguidilla de fracasos y de ataques sin lugar a dudas del reino de las tinieblas, este hombre se mantiene y funda maravilla de ministerio en la India, pastor, un lugar durísimo. Pero el autor plantea una perspectiva interesantísima que tiene que ver con cómo Carey, ¿sí? 1918, y sus colaboradores fundaron una escuela o un colegio que luego se convirtió en una universidad. Así es el Sarapore College. Así es. ¿Sí? Que en 1827 se convirtió en la Universidad de Sarapore. Ajá. Ahora, es interesante observar de cómo, a diferencia de los seminarios modernos,
que solo se enseña en teología desde la perspectiva cristiana, o sea, la educación cristiana, entre comillas. Guillermo Carey, esta institución ofrecía educación integrada, ciencias y humanidades, botánica, horticultura, astronomía, silvicultura, agricultura, por Exacto. mencionar un ejemplo. Sí. Entonces, el planteamiento de Dishal, no voy a decir el apellido porque está... Mangalwadi. es, pastor, que hoy en día nos salimos Sí. de esa dimensión de la tecnología del ser humano. A mí me parece, como usted ya lo decía, interesante la postura y el análisis de Mangalwadi, porque precisamente ese es un tema, pienso yo, que es bueno para conversar. Claro. Porque aquí la educación ya estamos hablando educación y misiones, ¿verdad? Exacto. Formación y misiones, que cómo se conciben las misiones a nivel mundial, ¿verdad? Usted, cómo los misioneros tienen este entendimiento de las misiones, porque eso va a condicionar su labor en el campo, ¿verdad? O sea, dependiendo del entendimiento que ellos tengan de la misión, así es como ellos se van a mover en el campo misionero. Y Carey, mire, es interesante porque Carey tiene muchos aportes a las misiones. De hecho, es considerado uno de los padres de las misiones modernas, ¿verdad usted? Pero Carey, mire, Mangalwadi lo presenta no solo como un traductor de la Biblia, sino como un transformador integral, ¿ya? Las fuentes destacan, mire, que este zapatero se convirtió en lingüista y enseñó lo que usted acaba de listar, ¿no? Botánica, silvicultura, astronomía, horticultura, agricultura, fundó un colegio y también ayudó a fundar la Sociedad Agrohortícola de la India, Oiga eso. ¿ya? Que es un ente puramente estatal, ¿verdad usted? Pero para que ayudara a los campesinos, ¿verdad? La gente a potenciar todo este tema de su trabajo, ¿verdad? Pero que es un ente estatal hoy en día. Exacto, sí, pero sí, que sí. en su momento nació, ¿verdad? Exacto, nació como algo... Entonces, aquí, tal vez entre líneas, pastor, en algún momento hemos dialogado, tal vez de forma muy escueta, ¿verdad? Usted, de ese principio en donde Guillermo Carey o William Carey rechazó totalmente, pastor, ¿sí?, la dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Sí, O sea, él decía, no tenemos por qué separar las cosas. así es, ¿Sí? así es. Y lo hemos hablado en determinado momento aquí. O sea, aún desde la perspectiva cristiana, hoy en día queremos librerías cristianas, queremos restaurantes cristianos, queremos colegios cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano se limita a una cápsula, a una burbuja, que se siente cómodo en esa burbuja. Sí. Cuando Dios nos llamó a la administración general, pastor. Y esa dicotomía de permitir lo secular, y si queremos definir tal vez secular, pastor, tiene que ver o nace del concepto secular, ¿verdad usted? Nace del concepto del quitar a Dios. O sea, que sea algo, no, es que mira, analicemos algo sin Dios. Mire qué forma de negociar tan sutil y educada, entre comillas, ¿verdad, pastor? Pero que trae de fondo en sí un declive para la humanidad. Sí, sí, sí. Sí, es que, mire, pues cuando nosotros hablamos de secularismo, ¿verdad? Y de esta dicotomía, lo sagrado secular, eso es algo, la verdad que ese es un tema que siempre ha estado ahí en la mesa, ¿verdad? A veces hablamos de que la Reforma Protestante de cierta forma recuperó una teología bíblica del trabajo, ¿verdad? Aprender una pregunta bien famosa en sus tiempos que hacía Calvino, en donde se necesita más la guía del Espíritu, ¿verdad? Si en el Congreso, en Ginebra, ¿verdad? En Suiza, o en el púlpito. Y muchas veces, decía él, pensamos que en el púlpito. Mi teoría es que se necesitan ambos lados, ¿verdad? Entonces, hay gente, ¿qué quiero decir con esto? Que constantemente han habido movimientos en la historia que han tratado de cerrar la brecha, ¿verdad? Pero la verdad es que no sé por qué, no sé, y ese sería un análisis, no sé qué opina usted al respecto, porque siempre andamos fragmentados. Sí. Mire, buenísimo, ¿sabe? Precisamente, pastor, creo, siempre andamos fragmentados porque estamos hasta cierto punto, mire, adoctrinados de esa forma.
O sea, siempre desde el principio tenemos una cosmovisión distinta. O sea, desde ya la cultura cristiana que tenemos impregnada en nuestra mente, en nuestra forma de hacer filosofía, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, ya está marcado como que estamos separados de. Exacto. O sea, y no es así. O sea, no es así. En lo natural no es así, pastor. Y aquí encontramos un ejemplo maravilloso, por ejemplo, y que por cierto, pastor, tampoco el tono de Bishan no va desde una perspectiva tan armoniosa, sino es una crítica No, es confrontativa. específica. Es confrontativa Sí. hacia los seminarios teológicos. Exacto. Ahí está, nosotros nos vamos Correcto. nos vamos en el costal también, Sí, ¿va usted? mire, Mangalwadi, sugiere que hemos perdido la visión de que la educación debe basarse en una cosmovisión que reconozca a Cristo, que Cristo es el Señor de cada centímetro de la realidad. Ya, entonces, esa es como sugiere él, que hemos perdido esa visión de reconocer que cada centímetro le pertenece a Cristo, el señorío de Cristo sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Usted cuál es su tesis en este sentido? Que la verdadera educación no separe el arado del evangelio. Entonces Mangalwadi con esta tesis critica la falta de interés actual, miren, en integrar la teología con el arado. La ciencia, la sociología, la economía, el derecho, la política y la tecnología necesarios para bendecir una nación, ¿verdad? Todas estas cosas son necesarias para bendecir una nación cuando se hacen correctamente, ¿ya? Pero muchas veces, hoy, si nos vamos nosotros hoy al ejercicio práctico del día a día, todas estas cosas se hacen a un lado de la teología. Es que es el problema y es el planteamiento que ellos hacen. Y estamos planteando, por ejemplo, desde la perspectiva, bueno, desde el enfoque teológico, ¿verdad? Usted de cómo la educación teológica se aisló. Pero también, pastor, implica de esa falta de interés. Esa falta de interés de las... Es que hasta cierto punto aún actuamos en esa dicotomía, mire, de ese interés de las instituciones cristianas de estar y ser parte de, si queremos llamarle así, el sistema educativo, pastor. O sea, hasta cierto punto nosotros mismos, como lo planteamos en el programa anterior, hablando de la semántica un poco, nuestra propia semántica es aislante. Exacto. O sea, nosotros mismos, por ponerle un ejemplo, lo hablábamos fuera de cámaras, creo que hasta cierto punto hoy en día hemos caído en el juego del secularismo, que hoy en día en nuestras escuelas, para identificarlas, tenemos que llamarle colegio cristiano. Sí. Colegio evangélico, colegio católico, colegio adventista, bueno, tenemos que en la gran variedad, ¿verdad usted? O sea, eso es resultado de la secularización. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo plantear desde este pequeño espacio, verdad usted? Que la integralidad del ser humano, ¿verdad usted? No debería ser separada del Creador. Correcto. O sea, debería estar allí implícito, ¿verdad usted? Y todas las implicaciones. Porque mire, pues, tampoco podemos decir que estamos tan perdidos, que seamos un poquito positivos. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, pastor, que un alto porcentaje de los principios y valores bíblicos cristianos, o sea, en Latinoamérica, tenemos la bendición hasta cierto punto, pastor, de que hay un alto porcentaje de cristianismo en general. O sea, sí, no deberíamos de tener ciertas confrontaciones. Tantas crisis. Ajá, con ciertos... O sea, a nivel social. Exacto. Con ciertos aspectos, por ejemplo, en cuanto a la educación, no deberíamos tener, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, no debería tener, discrepancia, por ejemplo, con la Academia Católica, por ejemplo. Aquí estamos en una mesa protestante, ¿va? Pero no deberíamos tener problema con este principio, por ejemplo, desde la perspectiva católico-romana, por ponerle un ejemplo. Sí. O sea, no, desde el catolicismo romano y el protestantismo no deberíamos estar molestos que en la educación esté presente la administración de la tierra, por ejemplo. No deberíamos estar en desacuerdo que desde las ciencias económicas, de las humanidades, desde la agricultura, desde la veterinaria, lo que usted quiere, esté presente la cosmovisión creadora. Exacto. O sea, es que estamos en le quiero decir que fuéramos maduros, ¿va? Y sí, tratáramos de... No tendríamos problema en eso. Sí. El problema es que estamos segmentados. Correcto. Y el secularismo nos ha invadido. Y eso nos trae problemas. Exacto. Tenemos 2 preguntas por si usted quiere participar e interactuar con nosotros. Queremos animarle a hacerlo, conocer su perspectiva y sus pensamientos al respecto. La primera es, ¿por qué Carey abrazaba una agenda tan amplia mientras que el misionero moderno suele limitarse a lo espiritual? ¿Ya?
por qué Carey abrazaba una agenda tan amplia? Buenísimo, pastor. Yo creo que la dialogamos. ¿Y por qué el misionero actual, moderno, suele limitarse casi siempre nada más a lo espiritual? Sí. Participe. Y participe usted si quiere. De una vez, ya me tentó usted, ya me picó. Fíjese, pastor, creo que hemos sido instruidos bajo el lente de la dicotomía. Sí, incluso dentro de la iglesia. Sí, tenemos Los una cultura misionera muy templocéntrica, por ejemplo. Una cultura misionera religiosa. Sí. Y por eso es que hoy en día no impactamos como deberíamos. Exacto. Es más. Porque muchas veces no se busca el bienestar integral de las comunidades y de los grupos sociales, sino nada más como que se conviertan estos, ¿verdad? Ya, entonces... una visión muy limitada del reino. Muy simplista. Pastor. Muy simplista del reino. Sí. No va ni aborda la complejidad del reino, Exacto. La amplitud, la trascendencia. Y también la complejidad del ser humano, ¿verdad? El ser humano es un ser complejo que tiene hambre, que necesita trabajar la tierra, ya que necesita aprender, que necesita... no sé, varias cosas. Que necesita entender de política porque vive en un sistema político. Exacto. Que necesita entender de ciencias económicas porque es el desarrollo de la economía de las personas. Así es. Entonces, ese es el gran problema, fíjese. Hemos sido educados así. Aún aún la perspectiva teológica está marcando esa dicotomía. La perspectiva teológica está en el mismo lente también. Ajá, sí. En el mismo lente. Y mire, hasta cierto punto, fíjese, pastor. Ahorita se me viene, ¿qué? Palabra fresca. Hasta cierto punto, como decía aquel famoso meme, esto le gusta al diablo. Sí. Al diablo le gusta que tengamos la una dicotomía. dicotomía. Sí. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas quiere tapar la luz del reino de los cielos que puede impactar en todo ámbito de la sociedad. Así es. Entonces tenemos que, hoy en día estamos limitados a por ejemplo, simple y sencillamente cultos y más cultos y cantos religiosos. O sea, y eso es parte de, ¿verdad usted? Pero no es el todo. Ajá. Y eso es lo que nos está pasando. Sí. Y en Guatemala más. Hoy en día, por ejemplo, profesionales cristianos son muy pocos con su cosmovisión en los ambientes de la educación superior, por ponerle un ejemplo. Sí. Entonces necesitamos esa parte. Correcto. Segunda pregunta, por si quiere conversarla también, y especialmente para la audiencia, ¿verdad? Si Cristo es Señor de toda la realidad, ¿por qué tu fe solo gobierna una hora del domingo y no tu trabajo, tus estudios o tus decisiones diarias? Maravilloso. ¿Ya? ¿Por qué Cristo no está en la conversación de la clase en la universidad? Recuérdese que lo que estamos planteando con estas preguntas es ir a términos prácticos, Claro. de la teoría a la práctica, Exacto. ¿verdad? O sea, primero esta visión de Carey, ¿verdad? Una visión de amplitud. Y segundo, esta visión de nosotros, ¿verdad? O sea, porque muchas veces nosotros culpamos al sistema. ¿Ya? Pero nosotros somos parte del sistema. Parte del sistema. Y estamos ¿verdad? colaborando a esa visión del sistema. Exacto. Con separarnos. Exacto. O sea, nosotros esa visión de fragmentar la vida, pues también está ahí. ¿Por qué? Por esta pregunta, si Cristo es Señor de toda la realidad, ¿por qué tu fe solo gobierna una hora o un par de horas del domingo? Y sabe, pastor, y no toda tu realidad. Insisto con esto, fíjese que esta propuesta, a mi criterio, al ser expresada de manera correcta, a ser expuesta de manera correcta, a mi criterio, esto es una opinión personal, ¿verdad? Puede tener gran alcance en el pueblo. Hablemos de Guatemala. ¿Sabe por qué, pastor? Porque mire, pues si el porcentaje de ateísmo en Guatemala es casi, entre comillas, es bajísimo. O sea, ningún padre de familia común y corriente que vive la vida tranquila se va a oponer, por ejemplo, a que sus hijos conecten, por ejemplo, la creación y la administración del cielo, pastor, con las cosas de aquí en la tierra. Ajá. O sea, pero ¿cuál es el problema? Que en la propuesta no está. Estamos en el barco o en el sistema, ¿verdad usted? De la secularización y nosotros también estamos haciendo lo que la secularización quiere que hagamos, que nos aislemos. Exacto. O sea, nos estamos aislando y nosotros mismos estamos de acuerdo con eso hasta cierto punto. Sí. Entonces, porque nos hemos separado. Porque es la forma en que vivimos. Por ejemplo. Sí. Bueno, tantas cosas que hablar sobre esto, ¿verdad? Antes de ir a la cápsula, solo quiero dejar sobre la mesa la forma en que Carey integró
esta parte, esta idea que hemos venido hablando en varios capítulos atrás de los 3 libros, la Biblia, la razón y la creación, y cómo el modelo de Carey integra estas 3 fuentes para que las personas puedan tener un desarrollo: las palabras de Dios, sus obras, que es la creación, y su razón, que está en la mente, en la mente humana y en la lógica del hombre. Carey, mire, aplicó esto de forma práctica. ¿Por qué? Porque para Carey estudiar botánica o fundar el segundo mejor jardín botánico de la India no era una distracción. Era parte de su llamado. Maravilloso. O sea, él no era, pero ¿por qué no estás predicando? ¿No que estás aprendiendo a sembrar plantas, verdad? O enseñando a sembrar plantas. Maravilloso, pastor. Bueno, era parte de su llamado, y el impacto fue tal que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. ¿Ya? Hace varios siglos ya. Dentro de Comibam, el Congreso Iberoamericano de Misiones, existe una sección específica de misioneros transculturales empresarios o profesionales, y hay una SIM Internacional, una organización, una agencia misionera, la cual yo recuerdo en el año 2017, pastor, en Comibam, SIM promovía que profesionales fueran a hacer misiones. Sí, pues. Y me llamó la atención de un testimonio maravilloso, pastor, de un comerciante de carros. Oiga usted. Sí, pues. Entró a un país de Medio Oriente, en este caso es, bueno, lo voy a decir, no tendría que decirlo, porque sí está prohibido decirlo, pero un país de Medio Oriente durísimo, musulmán, pastor, este tipo importaba vehículos. Escuche usted, a partir del negocio de importación de vehículos, hizo discípulos en esa nación. Sí, pues. A partir del negocio. Sí, la vez pasada también yo estaba leyendo ahí el blog semanal que envía Lausana, Movimiento Lausana, y ellos también hablan de eso, que el próximo siglo va a estar marcado por profesionales haciendo misiones. Sí. Ya, entonces es necesario que como iglesia entendamos esto. Entonces, ¿a la cápsula? Vamos a la cápsula y luego continuamos con esta idea de Carey. Muy bien. Vamos a la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Osorio, que nos trae hoy por ahí datos potentes. Así que adelante, hermano Eddie, con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a solas con tus propios pensamientos por más de 5 minutos? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de silencio? Un tiempo de soledad, solo, con tus ideas. Saben, vivimos en una dictadura del ruido que ni siquiera cuestionamos. Netflix mientras comemos, reels en los tiempos de espera, música para cocinar y podcast para caminar. Hemos desarrollado una fobia crónica al vacío, a la soledad, al silencio, a estar solos. Siempre queremos estar escuchando algo. Y el problema es que consumimos por defecto, no por intención. Ya ni siquiera lo planeamos, ni siquiera lo hacemos intencionalmente, sino que está ahí por defecto. Necesitamos el ruido y ese es un problema. Llenamos cada hueco del día con estímulos externos y luego paradójicamente nos preguntamos por qué nos sentimos aturdidos, desmotivados y con un alma que parece estar en blanco. El problema no es que nos falten respuestas, mire, el problema es que nos sobra ruido. Hoy, en la cápsula del día, vamos a analizar esto, por qué el silencio y el aburrimiento no son enemigos a evitar, sino el suelo donde Dios puede comenzar a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. La sobreestimulación no es un hábito inofensivo, es una forma de adormecer la conciencia. Cuando llenamos cada segundo con la voz de otros, terminamos silenciando, bajándole el volumen a la voz de Dios y también a la propia voz de cada uno de nosotros. Con relación a toda esta dictadura del ruido en la cual estamos inmersos como sociedad y también como individuos sociales, quiero compartirles 3 ideas concretas. Primero, el consumo por defecto, esta idea que ya hablamos al inicio.
Estamos diseñados para ser creadores y mayordomos, pero nos hemos convertido en simples terminales de datos, gente que consume, gente que traga datos e información a una velocidad inimaginable, que hace unos años ni siquiera pasaba por nuestra cabeza. Al no dejar espacio para el aburrimiento, miren, matamos la capacidad de introspección. Matamos nuestra capacidad de manejar el silencio, de manejar la soledad. Simplemente, y estamos saturando cada minuto, cada segundo de nuestra vida con ruido. Ya sea redes sociales, videos de YouTube, una película, una serie, videos cortos en TikTok o cualquier cosa. Pero es sorprendente cómo no podemos estar sin escuchar, sin estar escuchando o viendo algo. Y eso genera un ruido que nos hace daño. Segundo, el soporte bíblico. La Biblia, mira, es clara sobre la necesidad del retiro. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, Dios no se manifestó a Elías en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. ¿Saben en dónde o cómo fue que la presencia de Dios se manifestó en ese capítulo al profeta Elías? En un silbo apacible y delicado. Bien, podemos trazar un puente aplicativo rápidamente entre aquella escena del profeta Elías y nuestra vida diaria hoy. Si nuestra vida es un terremoto constante de notificaciones, de contenido en redes sociales, jamás escucharemos el susurro de Dios, lo que Dios tiene que decirnos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo perfecto de productividad en el reino, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estaba a solas. Para Él era necesario, Él sabía que era necesario el silencio. Él sabía que el servicio público, mire, requiere un margen privado, un tiempo de retiro, una disposición intencional para alejarse del ruido y escuchar la voz de su Padre, la voz de Dios. Tercera idea, el pensamiento profundo requiere tiempo de enfriamiento. Es en ese espacio vacío, mire, donde el Espíritu Santo trae a la memoria la palabra y donde las soluciones a los problemas estancados finalmente emergen a la realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo. Sin margen no va a haber un tiempo de silencio. Tenemos que, y margen, estoy llamando margen a este tiempo de soledad, a un tiempo de silencio, a un tiempo en donde nosotros intencionalmente bajamos el volumen del ruido mundano, bajamos el volumen del ruido que causan todas las cosas a nuestro alrededor y subimos el volumen a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos. Todos definitivamente necesitamos este tiempo a solas, mire, un tiempo para poder enfriar nuestros corazones, un tiempo en donde no solo reaccionemos a las cosas, sino que pensemos en aquello que estamos viviendo y que planteemos una nueva visión o mejoremos la que ya tenemos, la visión que ya tenemos para nuestra vida. Entonces, este tiempo todos lo necesitamos, un tiempo de silencio, de bajarle el volumen al ruido mundano y de subírselo a Dios. Si queremos crecer, mire, debemos aprender a dejar espacio. No es un tiempo de pérdida, es una inversión en nuestra santidad, en nuestra cordura y en nuestra paz. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y sabe, hay un principio bien interesante que yo aprendí al estar juntando información para esta cápsula. El conocimiento de Dios está condicionado en gran medida a nuestra capacidad de detenernos, de esperar y de descansar en Él. Porque muchas veces estamos caminando a una velocidad que ni siquiera escuchamos a Dios. No tenemos tiempo para Él. Incluso nosotros a nivel ministerial podríamos estar tan ocupados haciendo cosas para Dios que no tenemos tiempo para escucharle a Él, para pasar tiempo con Él. Con respecto a esto, me gustaría finalmente compartirles algunas ideas prácticas para poder implementar en nuestro día a día. Número 1, establezca zonas de silencio. Elija una actividad diaria, no sé si cocinar, caminar, conducir o lo que sea, pero hágalo en absoluto silencio. Aprenda a hablar con usted mismo y aprenda a silenciar el ruido
y a escuchar la voz de Dios, sin música, sin podcast, sin TikToks. Solo usted deje que sus pensamientos suban a la superficie y escuche la voz de Dios. 2, el ayuno de dopamina matutino. Mire, no permita que la voz del mundo, las redes sociales o las noticias sea lo primero que entre en su mente en el día a día. Y esto es algo terrible y dañino para nosotros. Muchas veces lo primero que hacemos cuando nos levantamos de la cama es tomar el teléfono, ¿verdad? Y empezar a revisar las notificaciones. ¿Quién nos escribió por WhatsApp? ¿Quién le dio me gusta a una foto en Instagram? ¿Quién comentó lo que subimos en una red social, en Facebook? ¿Quién respondió al estado? ¿Quién le dio me gusta al estado de WhatsApp que pusimos últimamente? Dele a Dios los primeros minutos de su día, de su tiempo, antes de encender cualquier pantalla, antes de escuchar cualquier otro ruido. 3, abúrrase con propósito. Cuando esté en una fila esperando a alguien, no saque el teléfono. Cuando esté en la fila del banco, no saque el teléfono. Abúrrase con propósito. Quédese ahí, mire alrededor. Ore en su mente por las personas que ve. Vea a las personas caminar. Vea cómo es la gente. Recupere el control de su atención. Es lo que necesitamos. Y por último, cuestione su consumo. Antes de darle play a algo, pregúntese: ¿necesito este estímulo o solo estoy huyendo de mi propia realidad? Recuerde, Dios no compite con el ruido. Si quiere escucharlo, tiene que bajarle el volumen al ruido del mundo y subirle el volumen a la voz de Dios. Porque recuerda el pensamiento que dijimos hace un momento. El conocimiento de Dios está condicionado en gran medida a nuestra capacidad de detenernos, de esperar y descansar en Él. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Y que estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación. Qué relevante esa cápsula, pastor. La verdad que es cierto. ¿Cómo perdemos de vista eso? Correcto. Me hizo ruido a mí. Estos aparatitos nos roban mucho. Creo que es el objetivo del sistema. No sé, tenernos ahí. Le cuento, hace poquito hace como unos 2-3 meses leí un artículo sobre una hipótesis o tesis que alguien planteó sobre TikTok y de dónde viene TikTok y el objetivo, pues TikTok según China lo creó. ¿Cuál es el objetivo de China de crear TikTok y qué tipo de algoritmos hay en Latinoamérica para TikTok? Ajá. Y perdón la expresión a nuestra audiencia, pero literalmente son ridiculeces, pastor. Sí. Bueno, no vamos a generalizar, hay algunas cosas que pueden ser buenas. Sí. Pero luego hacía un análisis de cuál es el algoritmo de TikTok en China. Ah, es diferente. Ciencia, tecnología, aprendizaje. Sí. Y dije yo, ahorita borro TikTok. Y borré TikTok, por cierto, le cuento. Quité la aplicación de TikTok. Sí, pues. Porque ya me estaba dando cuenta que me estaban saliendo unos videitos ahí que bueno. ¿Y qué está pasando? Sí. Por lo tanto, pero bueno. Cada quien que mire qué estamos haciendo. Pero es una recomendación. Sin duda. Bájele el ruido y pues dedique tiempo al retiro. Sin duda. Pastor, continuamos entonces. Este planteamiento de la visión educativa de Carey, pastor, analizada por Vijay Mangalwadi, no solamente se quedó en una filosofada de Carey, hubo un legado, pastor, del renacimiento de la India. Y la labor de Carey y su generación es acreditada por haber desencadenado lo que hoy en día se reconoce como el renacimiento de la India. Y su enfoque no fue solo salvar almas, oigan esto. Su enfoque no solo fue salvar almas, sino instruir a la nación en todas las esferas de la vida. Ese es el detalle. ¡Qué maravilla, Eddie! Y lo escribe un indio, ¿verdad? Claro, Mangalwadi contrasta este modelo de Carey, mire, la primera ola misionera orientada a la reforma y a la transformación cultural. Sí.
con olas posteriores más centradas exclusivamente en el avivamiento espiritual, ¿verdad usted? Sí. Pero es que ese es el punto, fíjese, Eddie, aquí hay un punto que a mí me encanta, que me gustaría que lo habláramos. Nosotros aún hasta la redención, fíjese, pastor, la limitamos simple y sencillamente a el mensaje de, por ejemplo, las 4 leyes espirituales. Nos contamos con alguien y pim, 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 y querer recibir a Cristo. Sí. O sea, qué barato, qué barato. Y no digo que esté mal, Eddie, citarle a alguien el mensaje del evangelio y solo así. O sea, no malinterpreten. No es que estemos diciendo que eso esté mal del todo. El punto que estoy tratando de plantear es que qué malo que hayamos simplificado y barateado a tal forma que solamente es eso. Exacto. No nos interesa la relacionalidad con la gente. No nos interesa platicar con la gente. No nos interesa ser amigos de la gente, tener comunión con la gente. No nos interesa la esfera de la vida de la gente. O sea, nos debería interesar. Entonces, porque claro, mire, es la realidad de la gente, Eddie. Sí. O sea, por ejemplo, alguien antes de predicarle netamente las 4 leyes espirituales, por ejemplo, ya le preguntó usted a alguien cómo está. Exacto. Que si tiene para comer mañana, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, sí, esa amistad, esa relacionalidad. Entonces, traigo este pensamiento en cuanto a la relación específica con una persona para luego traer una esfera más amplia que tiene que ver con la educación. Muchas veces desde la iglesia solamente nos preocupamos en meramente la exposición del evangelio. Y mire que puede sonar esto como algo herético. Sí, pero no. Estamos tratando de decir que el reino de los cielos es más amplio. Exacto. No solo la justificación por la fe. Exacto. Hay cosas más amplias. Sí. No de por gusto Dios nos permite en una gran mayoría o en un promedio vivir 80 años aquí. Sí, lo hemos hablado, ¿no? Este tema de la redención del Señor es integral. Exacto. Porque el ser humano no solo es espíritu. Claro. El ser humano también es parte material, parte inmaterial. Exacto. El ser humano tiene un cuerpo que necesita alimentarse, necesita sostener una familia económicamente. ¿Ya? Entonces, el ser, por eso decíamos muchas veces la misión no toma en cuenta la complejidad del ser humano. El ser humano no es solo un ente espiritual. Ahora, la pregunta sería, y creo que es una pregunta viejísima de hacerse, ¿verdad? Pero muchas veces es bueno volverla a traer. ¿Será que a Dios le interesa el plano material del ser humano? ¿O solo quiere salvar el alma y ya? Es una visión simplista de la redención. No, Dios está interesado, porque si no, entonces no dijera, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Ya? Exacto. Entonces el Señor está interesado en restaurar de forma plena y completa al ser humano. Si hacemos un análisis, ya hacía este ejercicio mental un día de estos, imagínese usted en la integración, mire, Eddie, del libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios. Primero los analizamos por separado, ¿verdad usted? Para ser honrados exegéticamente. Pero ahora planteemos, mire, pastor, una unificación de principios de Proverbios siendo aplicados a la realidad que bajo el sol. Ajá. ¿Y qué es lo que tratamos de entender? ¿Cómo Proverbios plantea? Porque recuerda que Salomón plantea desde la perspectiva negativa únicamente de lo que pasa debajo del sol, en Eclesiastés, sin redención en Eclesiastés. Ahora imagínese usted, por ejemplo, de lo que habla Salomón, por ejemplo, de que qué ridículo es caminar por la vida ganando y no ver al Creador. Exacto. O sea, eso es el Hebel, ¿verdad? Usted sin sentido, no tiene propósito. Pero en el libro de Proverbios sí también nos habla claramente, por ejemplo, en el caso que Salomón dice, por ejemplo, qué triste es que he trabajado toda mi vida y ni sé a quién le va a quedar todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque no tuve tiempo para criar mis hijos. Sí. Pero ¿qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. O sea, la integridad. ¿A qué quiere llegar con esto? Que Dios plantea la redención del todo. Integral. No solo de integral. Recordemos que antes que Gran Comisión hay algo que se llama mandato cultural en Génesis 1. Esa parte. Sojuzguen la tierra, trabajenla. El primer mandato, escuche usted, el primer mandato es ese.
Exacto. Claro que tiene implicaciones espirituales también. Pero si usted lo lee en un sentido literal, está hablando de trabajar la tierra, está hablando de cultivarla, está hablando de que aprovechen los recursos, pero que los trabajen bajo la ética del reino. Exacto. Y eso es lo que muchas veces se ha perdido en esta dicotomía que nosotros tenemos, esta guerra entre lo sagrado y lo secular, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, nosotros creo que si estamos conversando esto es porque tenemos que colaborar en que la brecha se cierre, ¿verdad usted? ¿Ya? Entonces, cito a Carey, dice, la educación teológica tiene un interés genuino en integrar la teología con el arado. Lo que decía, ¿verdad? Carey demostró, mire, que un misionero puede ser, escúcheme, un constructor nacional apostólico. Mire qué interesante. Sí. Constructor nacional apostólico. Me guardo esa frase. Sí, tal como lo fue Calvino en Ginebra, uniendo la fe con el quehacer cotidiano. ¿Sabe qué es lo que me da tristeza, pastor? ¿Sabe hasta dónde ha llegado la secularización? Que hoy en día, por ejemplo, la opinión de un cristiano en círculos seculares, que no deberíamos tener ni siquiera esa división, pero bueno, es lo que hay. Dijo, ahora, mire, hoy aunque no queramos, tenemos que lidiar con la dicotomía. Con esa dicotomía, exacto. Ahora, esto va a llevar generaciones para que la brecha se cierre. Yo recuerdo muy bien, pastor, en las elecciones anteriores, qué cantidad de críticas porque los que enseñamos la palabra opinábamos sobre política. O sea, dejen de andar hablando. ¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué? O sea, no, opine claro. Usted. Sí. Sea parte de siempre, la vida. La Biblia va a tener siempre una opinión sobre cualquier tema. Exactamente. Y es relevante. Y es relevante. Entonces creo que necesitamos, obviamente con argumentos bíblicos, ¿verdad usted? Ser relevantes en donde estemos, Eddie. Correcto. En todos los ámbitos y ecosistemas sociales que Dios nos permita estar. Abórdelos, éntrele en el nombre del Señor, plantee la visión redimida de la vida, que no solamente sea impregnada la visión no redimida, porque recuerde que la visión no redimida sí es pesimista. Así es. Es perdición, pero la visión redimida da esperanza. Así es. Y ahí es donde está la visión por encima del sol, contrario a lo que estábamos hablando de Eclesiastés, ¿verdad? Exactamente. Sí, ahora continuando con este tema, por ejemplo, del mandato cultural, a mí me llama la atención un análisis que hace Mangalwadi, que citando a Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Mangalwadi, mire, sostiene que Dios revela y oculta la verdad intencionalmente. Dios en este sentido, mire, es visto como un Dios, el nombre que ellos le dan, no sé si es el nombre correcto, ¿verdad? Un juguetón. Pero es como un Dios juguetón, dice, que deja pistas y tesoros escondidos. Maravilloso. Leyes físicas, matemáticas, biodiversidad para que sus hijos los descubran. Maravilloso. Ya me imagino, lo que viene a mi mente de forma inmediata es el Señor encomendándole a Adán y a Eva la tarea, por ejemplo, de ponerle nombre a los animales en el huerto, ¿verdad? Ya, entonces, o sea, Dios crea al hombre con una mente inquisitiva, con una mente de querer descubrir cosas. Ese espíritu científico es porque Dios lo puso en el hombre. No es porque salió así de la nada, ¿verdad? Y eso es maravilloso, mire, Eddie, desde la perspectiva también de Romanos capítulo 1. Ajá, de cómo en Romanos capítulo 1, mire, esta revelación es tan evidente, según el texto bíblico, ¿verdad? Que nadie tiene excusas para negar la existencia del Creador. Así es. Pero nosotros venimos y planteamos una cosmovisión de vida en donde la ciencia hay que sacar al Creador. Exacto. ¿En qué momento le dimos lugar al secularismo? Ese es el punto. ¿En qué momento, poco fue ganando terreno. Mire, para científicos como el premio Nobel Jacques Monod, aunque no reconozca a Dios, mire, la objetividad le obliga a admitir que los seres vivos muestran un diseño con propósito. Lo que el autor identifica como la revelación actuando en la mente del científico. O sea, ahí es donde le digo yo, mire, que con eso no podemos pelear.
Sí. Bueno, no deberíamos. Ajá. No deberíamos pelear. Entonces, eso es bien importante. Y opiniones, por ejemplo, como la de Francis Bacon, pastor, considerado el padre de la ciencia moderna, mire, defendió la necesidad de observar atentamente las obras de Dios, basándose en que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y su enfoque influyó para que, por ejemplo, laboratorios como el de Cavendish en Cambridge, Inglaterra, inscribieran el Salmo 112, grandes son las obras del Señor, en su entrada. Maravilloso. Sí. O sea, ¿cómo influyó, pastor? Sí. Ejemplos, y rapidito, cito a Galileo Galilei, situado en la ciencia teísta, utilizó la exégesis bíblica para argumentar que su modelo heliocéntrico era coherente con las escrituras, Así es. entendiendo que el estudio de las obras de Dios, miren, es necesario para gobernar la tierra. Correcto. Galileo Galilei, pastor. Pero hoy en día nosotros, instalados en un sistema secular, la famosa frase, No metan a Dios en no esto. mezclen a Dios en esto. Vamos. Pero si cada centímetro de este mundo en el que viví le pertenece a Dios, ¿cómo no lo vamos a meter, verdad? Lo vamos a meter en todos lados, ¿Dónde? literalmente. Bueno, no hace falta meterlo, Dios ya está ya ahí. está ahí. Sí. Nosotros lo estamos Entonces, ignorando. Exacto. Entonces, mire, complementando esto que usted dice, pastor, escudriñar las obras de Dios es una tarea que Dios ha dado al hombre. Amén. Esa labor científica, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque al descubrir cómo funciona el universo, el ser humano cumple con su primera comisión, que es lo que mencionábamos hace un ratito, el mandato cultural de gobernar la tierra y hacerlo con sabiduría. Pastor, y en ese concepto de gobernar la tierra, perdone usted que abuse de las citas, pero Isaac Newton, Ujú. citado por Vishal Mangalwadi, Ajá. dice que para él, Isaac Newton, ojito, ojito Ujú. que no, vamos, no es Estamos citando a a... nadie. Para él, lo que llamamos hoy en día ciencia era filosofía natural en aquel tiempo. Ajá. Filosofía natural. Y escuche usted lo que dice Isaac Newton. Es decir, la búsqueda de la sabiduría y revelación ocultas en la creación de Dios. Exacto. O sea, Isaac Lo Newton mismo de Proverbio 25. entendía el Dios juguetón que tenía Exacto. ahí para que sus hijos fueran descubriendo. Pastor, y si hacemos un análisis lógico, histórico, Exacto. a la luz, o sea, Tiene sentido. tiene sentido porque la revelación específica fue progresiva. Así es. La tecnología que tenemos hoy no la Y- tuvieron los antiguos. Correcto. Y también ahí entra este tema que en algún momento lo hemos tocado, ¿no? La función de la revelación natural o la revelación general, lo que dice Paul David Tripp, ¿no? Todas las cosas, las maravillas naturales que nosotros vemos son un gran dedo que apuntan hacia Dios. Es lo que dice el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el fundamento y el firmamento anuncia la obra de sus manos y va evolucionando hasta que en el versículo 6 pasa a decir la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Aleluya. Ya entonces... Mira, hasta aleluya, dije ahorita, mire cómo me he acostumbrado, como que en el culto estoy. No, lo que le quiero decir que me gusta el concepto también que Mangalwadi plantea, mire, pastor, como la ciencia, escuche, como caza de tesoros. Sí. Ajá. Casa de tesoros. Descubrir lo divinos. que Dios Exacto. ha creado desde el principio. O sea, qué maravilla. Viene a mi mente, por ejemplo, ahorita esta gente que está luchando con el descubrimiento de la cura contra el cáncer. Sí. O sea, qué lindo es comenzar a ver el funcionamiento del cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio. O sea, es que está todo implícito, pastor. No entiendo cómo nos dejamos meter gol con el secularismo. Sí. Y estamos metidos en ese sistema. Exacto. O sea, Inmersos, literalmente. inmersos, totalmente. Sí. Y yo creo que es un retroceso, como lo plantea el autor también, y pone el ejemplo de los seminarios bíblicos, por ejemplo, el retroceso Sí. que se tuvo cuando los seminarios bíblicos se aislaron Ujú. y fueron caer en la trampa del secularismo y apartarse y limitar el análisis Solo a- teológico para la administración de ese grupito de gente que tenés. Ese es el problema. Y no digo que esté mal, No. porque también hay que aprender a cómo administrar ese grupito de gente. Correcto. Ajá. Pero no solo es eso, padre. Exacto. El reino de Dios es más que eso. ¿Y por qué no salimos de las ciencias? Ese es el problema. Está bien, La pregunta. el llamado pastoral, perfecto, claro, obvio.
Va, entonces especialízate en cómo tratar a esas ovejitas lindas. Especialízate en el trato científico, bíblico de esas ovejitas lindas. Perfecto, es tu llamado. Pero el médico que por vocación decide ser médico, no me saques a Dios. ¿Por qué lo sacaste? Exacto. También es un llamado. Es un llamado. Sí. ¿Cuál es la lección de todo esto para nosotros hoy, hermano Carlitos? Los cristianos tuvieron que aceptar, mire, que no bastaba con estudiar la palabra de Dios y la razón. Dios también nos pide que estudiemos sus obras. Galileo enseñó que la fe no debe temer a la realidad descubierta, pues las obras de Dios revelan su verdad y sus atributos, su sabiduría y su gloria. Diga usted si no es verdad eso. Claro que es verdad. Es lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí. Ya. Aquel ateo. Y hombres como Galileo los han descubierto. Isaac Newton, pastor. Vamos. Exacto. Esta gente que plantea su ateísmo, yo le invitaría a ser objetivo y Sí. hacer una exégesis, así como plantean que no hay Dios, que le haga una exégesis a la genética humana, Exacto. pero una exégesis de verdad. Y Serio. llegar a conclusiones, Entonces, creo que es importante, pastor, que recuperemos este sentido Exacto. y salgamos del sistema secular. Salgamos Estamos ahora. también metidos. Así es. Para finalizar, hermano Carlitos, el error del seminario, si quiere medio lo comenzamos. La creación del gueto intelectual. Mangalwadi es punzante, mira, al analizar por qué la iglesia perdió influencia académica. El movimiento de institutos bíblicos, de escuelas, seminarios, puso el sol de la universidad. Lo que Mangalwadi llama el sol de la universidad es la Biblia. O sea, para Mangalwadi el sol que ilumina, que da luz, calor a la universidad es la Biblia. Pero ¿qué pasa? Este movimiento de institutos bíblicos, de seminarios, de escuelas, la aisló en lo que Mangalwadi llama un silo académico. Ya. Una burbuja. Exacto, al intentar derivar la verdad únicamente de las escrituras. El seminario aisló el libro de la palabra de los otros dos libros que planteaba Harvard y en sus inicios, ¿verdad? La creación y la razón. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Este encierro del sol de la Biblia empujó a los demás departamentos universitarios a la oscuridad intelectual. Ahí está. Y produjo un dualismo debilitante. Esta dicotomía que hablábamos al principio, ¿no? La teología dejó de ser la reina de las ciencias, como algunos teólogos en el pasado la llamaron, y pasó a convertirse en una disciplina aislada e irrelevante para la vida pública. Ya. Ese es el punto. Tesis de investigación. Exacto. Sería bueno investigar más sobre este tema. La teología como reina De las ciencias. de las ciencias. Y cómo de forma sistemática se fue haciendo a un lado, ¿verdad? Y metiéndose en un silo académico, como dice Mangalwadi. Idea muy confrontativa esa, la verdad. Sin duda. Pero Ajá. bien, pastor, hemos llegado al final del programa. Así que gracias a todos los Así hermanos es. que han estado con nosotros. Les agradecemos. Vamos a continuar estudiando en nuestro próximo programa este tema. Episodio 230, el próximo, pastor. Así es. Así que esperamos que estén con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Estamos dialogando sobre escolarizar no es educar. Pero antes de irnos, no queremos despedirnos sin recordar nuestra frase. Que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.